Estamos viviendo los pueblos indígenas en vulneración de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario. Presentar estas cifras que son alarmantes de lo que ha recorrido en el año 2018. Se han reportado la ocurrencia de 10.599 vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en contra de pueblos indígenas. Esta cifra va del 1 de enero al 5 de julio del presente año, solo estoy hablando del 2018. Los hechos victimizantes más relevantes, pues en temas de amenazas tenemos 50, en asesinatos se han reportado 31, confinamiento 9.422, desplazamiento 1.047, reclutamiento forzado 20, atentados 19 y tortura registramos 3. Esto en temas pues de cifras es alarmante lo que se está viviendo en contra de los pueblos indígenas, los líderes. Hemos tenido muchísimos casos también de mujeres que han sufrido atentados, violencia sexual, entre otras cosas que se han venido reportando en el marco de la Comisión de Derechos Humanos. Ya entrando en materia, frente a la Comisión de Derechos Humanos, como papel principal también es la realización de acciones urgentes y coadyuvancias frente a lo que se ha venido reportando desde la Comisión de Derechos Humanos. En lo recorrido del año se ha realizado un total de, entre coadyuvancias y acciones urgentes, 93. En amenazas, seguimiento, declaración de objetivo militar, atentados, intento de homicidios, se han reportado 43. Asesinatos se han reportado 31 casos. Afectaciones territoriales como lo son confinamiento, desplazamiento forzado, combates, presencia de actores armados en el territorio y explosiones 20, reclutamiento forzado y detención ilegal 3, lesiones personales por fuerza pública y combates 3, desnutrición 2, allanamiento 1, violencia sexual 1, desastre natural 1, secuestro y tortura 1, para un total de 93. Los departamentos que se han reportado, por decirlo así, en alerta roja, y los que han llegado a los casos de la comisión, iniciamos con el departamento del Cauca, que es el que nos han reportado mayores vulneraciones. Le sigue Valle del Cauca, Nariño, Guajira, Chocó y Putumayo. Estos son los departamentos que en este momento se encuentran, por decirlo así, en una alerta roja frente a lo que están viviendo en temas de vulneraciones a derechos humanos. Frente a los acuerdos que se han establecido en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, el análisis o la presentación que hacemos en temas de acuerdos está relacionado del 2015 al 2017. 2018 no se incluye porque desde la Comisión de Derechos Humanos no hemos llevado ninguna sesión con Gobierno Nacional, entonces es solo del 2015 al 2017. Con el Ministerio del Interior se han suscrito 106 acuerdos, con Defensoría del Pueblo 44, con la Unidad Nacional de Protección 42, con la Fiscalía General de la Nación 34, con la Procuraduría 34, con la Unidad de Víctimas 21, con la Unidad de Restitución 13, con la Agencia Nacional de Tierras 12, con DAICMA, que es la Dirección de Minas Antipersonas 9, Ministerio de Defensa 9, Presidencia de la República 9, ANLA 3, Corpo Amazonía 2, Naciones Unidas 3 y Ministerio de Justicia 2, para un total de 343 acuerdos suscritos en el marco de la Comisión de Derechos Humanos. El nivel de cumplimiento, tenemos un cumplimiento total de 73 acuerdos, un cumplimiento parcial de 87 y un incumplido 57. Pero este cumplimiento total refiere a compromisos frente a envío de información, realización de reuniones, compromisos de enviar información, etcétera. No corresponden a compromisos estructurales que están dentro de los 57 que se encuentran incumplidos, como es el tema de impunidad, como es el tema de protección, que para nosotros pues resulta siendo preocupante porque pues sí, lo operativo en lo que se marca en los acuerdos sí, pero lo estructural no tenemos nivel de respuesta. En el marco del seguimiento que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos, se ha iniciado como los requerimientos
necesarios a las entidades frente al cumplimiento, al cumplimiento de los acuerdos que se han establecido en el marco de la comisión. Frente a los derechos de petición enviados a las diferentes instituciones, no hemos obtenido respuesta alguna de Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección, Corpo Amazonía y Naciones Unidas. Las otras respuestas que nos han dado de las diferentes instituciones han respondido sí, pero han dado una respuesta que no corresponden a los acuerdos suscritos, ya que de todas maneras, al haber suscrito un acuerdo en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y al nosotros solicitar este tipo de información en cómo van estos compromisos, lo que responden es que no tienen presupuesto, no es de su competencia o han tenido dificultades para coordinar reuniones interinstitucionales. Entonces no están dando respuestas de fondo frente a lo que nosotros estamos solicitando en el marco del cumplimiento de los acuerdos suscritos en la Comisión de Derechos Humanos. Frente al Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo para temas de derechos humanos específicamente, se llevaron a cabo 31 acuerdos en materia de derechos humanos. En temas de formación, temas de HEI, privados de la libertad, memoria histórica, pueblos de contacto inicial y riesgo, reintegración, funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos, temas de desarrollo, minas, pueblos en aislamiento y víctimas, que incluye el Auto 004 y el Decreto Ley 4633 del 2011. Frente a esto, el nivel de cumplimiento es el siguiente. Llevamos incumplidos 22, tienen un cumplimiento parcial 8 y tenemos el cumplido uno solo, que es el tema de los pueblos en aislamiento voluntario, que fue el decreto que salió hace unos meses por parte del Gobierno Nacional. Es el único compromiso que se ha cumplido en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Los otros, como les mencioné, están incumplidos o tienen un cumplimiento parcial. En el trabajo realizado con la comisión, pues se definieron unos temas que para la comisión son relevantes y que reflejan importancia para trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo, como lo es el tema de víctimas, el tema de paz, el tema de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado, gobierno propio y derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, factores subyacentes y vinculados, y que lo que corresponde específicamente al fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos. Esto, digamos, ha sido como el balance general que se tiene desde la Comisión de Derechos Humanos frente a los acuerdos suscritos en el marco de la Comisión y frente a los acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Esta presentación está basada en dos partes. La primera tiene que ver con el balance a los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo, y lo segundo en lo que tiene que ver con las cifras actuales en términos de legalización. Entonces, como ustedes saben, hubo 6 ejes transversales, ¿cierto?, donde 4 de ellos fueron identificados que hubo acuerdo en materia territorial. Estuvo en eje de transformación del campo, 14 acuerdos, en eje de crecimiento verde, 15 acuerdos, en eje de buen gobierno, 2 acuerdos, y en eje de movilidad social, 2 acuerdos, para un total de 33 acuerdos en materia territorial. Cuando nosotros empezamos a hacer un seguimiento al balance, hago una aclaración: este no es el último, porque nosotros queremos seguir haciendo cruces con otra información que solicitamos. Una, solicitamos vía derecho de petición a todas las entidades que tienen obligación sobre esto para ver qué nos responde y cruzarla con la información que tenemos. Entonces, nosotros sentimos que este que está en rojo, el 67%, que corresponde a 22 acuerdos, están incumplidos, y están en proceso 10, que correspondería al 30%, y cumplido solamente un acuerdo. Estamos hablando de materia territorial. Ahora, nosotros nos dimos cuenta que cuando el gobierno está presentando los informes de los 5 objetivos, de los 6 objetivos, donde el último hace referencia a pueblos indígenas, no está reportando ninguna información.
Entonces, el objetivo 6, siempre que adolece desde la información de gobierno, de esa información que debe brindar y que exactamente tiene que ver con pueblos indígenas, y no aparece. Entonces, esa es una de las dificultades que hay ahí. Aquí tenemos un poco enlistado los incumplidos en crecimiento verde, cuáles son los acuerdos, ¿cierto? Y qué entidad era responsable. Por ejemplo, en el componente ambiental fueron donde más se incumplió, casi todo en la mayoría. Entonces está crecimiento verde, eje movilidad social, transformación del campo, sigamos, y el tema de crecimiento verde nuevamente, buen gobierno. Bueno, y aquí hemos dividido el tema de acuerdos que están en proceso, que como le decía, son 10 acuerdos en proceso. Por ejemplo, ustedes conocieron que la vez pasada se hizo el lanzamiento del sistema de información geográfica. A esa no le dimos como cumplido porque aún está en desarrollo, es decir, un proceso que no está finalizado, entonces no se puede poner que está en cumplimiento total, a pesar que ya lleva como un 90% de avance. Tenemos transformación de campo, y en el cumplido, nosotros el único que encontramos fue el tema de la expedición del decreto que le da origen a la Agencia Nacional de Tierras, ¿cierto? Y en ese tema, ¿se acuerdan? En el 2015 se discutió en el marco de este espacio, pero cuando uno hace un análisis, mayor Miriam, se da cuenta, uno, que no cumplió con el requerimiento para hacer una consulta previa como tal. Y dos, en los acuerdos que se llegaron en el marco de esta discusión, no quedaron cuando se expidió el decreto. Entonces, a pesar que está cumplido, hay un tema de que hubo un incumplimiento a la vinculación de los acuerdos cuando se creó el tema de la Agencia Nacional de Tierra, que se decía que uno de los componentes que iba a caracterizar a este espacio era el tema de la eficiencia, la celeridad y el tema del componente financiero. Dentro de esos tres componentes, ninguno se ha cumplido. Ahora, yo quiero que aquellos que están revisando el celular nos pongan atención un poquito, porque a nosotros nos parece muy importante este tema, y es lo siguiente. Desde la Secretaría Técnica nosotros hemos estado haciendo un seguimiento y hemos identificado que hoy hay una lista de 822 solicitudes. La Agencia Nacional de Tierra manifiesta que en el plan de acción de la agencia está en 176 y lo que hay en términos de avance es 43. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar dónde están esas 822 solicitudes, identificamos que 90, la más alta, está en la Amazonía colombiana con 237 solicitudes. Luego sigue el tema de todo el corredor pacífico, que si uno empieza a hacer los cruces de asesinatos, de intervención de megaproyectos, de minería y todo este tema, hay 223 solicitudes en el Pacífico. Luego sigue la región andina con 185 solicitudes, 90 solicitudes en la región Caribe y 85 solicitudes en la Orinoquía colombiana. Ahora, cuando uno hace el análisis, entonces, a ese tema de legalización, ¿a qué corresponde? Esas 822 solicitudes que hay, ¿a qué corresponde? La mayoría está en solicitudes para constitución. En solicitudes de constitución hay 431 solicitudes, que es este azul. Luego sigue el tema de la ampliación de los resguardos, 356, 33 solicitudes para saneamiento y 2 casos que no reporta información. Sin embargo, esto se tiene que tener en cuenta lo siguiente, y es que hay un subregistro. ¿Qué quiere decir? Que seguramente hay muchísimas más solicitudes
para legalización que no se están reportando. Porque cuando nosotros mirábamos y hacíamos el cruce entre el plan de acción que tiene la Agencia Nacional de Tierra, que está en 176, versus las 822, veíamos que solo 11 estaban en plan de acción y las demás no tenían plan de acción. Entonces, cuando nosotros esas 11 le restamos a las 176, ¿cierto? Nos suma 166 más 811 más 822 más 166 nos suma 987 solicitudes. Es decir, hay casi 1000 solicitudes de legalización donde la mayoría están en proceso solo de solicitud. Entonces, este es el panorama general en términos de legalización. ¿Cuántas hectáreas son eso? La dificultad que tenemos en cuanto a esto es que esto no reporta, las solicitudes no están reportando el número de hectáreas. Sin embargo, cuando nosotros hacíamos un análisis, cuando estaban en 756 solicitudes, eran aproximadamente 3 millones de hectáreas. Ahora con esas 987 habría que mirar cuántas hectáreas se incrementan. Entonces, nosotros aquí sentimos que, uno, no hay un reporte de manera general sobre el cumplimiento de los acuerdos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Y esto hay como una falsa percepción en el cumplimiento. Por ejemplo, uno de los aprendizajes que se dio es que la Agencia Nacional de Tierra decía que la meta para un año era 12.000 hectáreas. Cuando piden el resguardo de Puerto Sábalo y Monochoa, que estaban casi en 1 millón de hectáreas, ellos dijeron: nosotros hemos cumplido casi al 400% en el cumplimiento, porque si la meta era 12.000 y con esos 2 resguardos llegaron casi al 1 millón de hectáreas, entonces el porcentaje de cumplimiento fue altísimo. La otra dificultad que decíamos es que para la información que existe, el gobierno no está reportando el objetivo que tiene que ver con pueblos indígenas. Por lo tanto, hay un tema que no contamos con esa información. Sigamos, Osvaldo, por favor. Bueno, aquí está un poco lo que explicaba: 67% de los acuerdos están incumplidos, 30 están en proceso y solo el 3% se ha cumplido, que hacía referencia que el único que se ha cumplido es la expedición del decreto que le da origen a la Agencia Nacional de Tierra. Y de esos acuerdos que están en el marco del Plan Nacional de Desarrollo pasado, ¿cuáles de ellos pasarían a este espacio, a este Plan Nacional de Desarrollo nuevo, ¿cierto? Y mirar cómo se realiza mejor ese acuerdo. Entonces, desde la Secretaría hemos identificado como 10 temas transversales que nos parece como muy fundamental que se tenga en cuenta a la hora de empezar a mirar el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, como vemos, el tema, yo creo que es importante aquí empezar a hacer esos cruces de los asesinatos, de las amenazas que nos están reportando los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos versus la localización de dónde están las solicitudes de esto. Porque cuando empezamos a hacer un cruce, nosotros veíamos que todo el corredor Pacífico y Putumayo tienen las mayores amenazas y coinciden directamente con estas solicitudes. Entonces, aquí tenemos un poco los temas que sentimos que es importante como poner al análisis y a la discusión. Un tema es la protección de territorios ancestrales, que tiene que ver con la efectiva implementación del decreto 2333. Y ese es otro punto donde también arroja unas cifras. Hoy hay 113 solicitudes para la implementación del decreto 2333. Hay 0 resoluciones expedidas. Y solamente se han abierto 51 expedientes y 8 estudios que se están adelantando.
Entonces, como vemos, esto responde casi al mismo patrón de legalizaciones, donde todos están resedados. El otro es el tema de política pública de protección a sitio sagrado, la implementación del decreto de la línea negra, que nosotros sentíamos que eso, a pesar que se expidió, hoy no tiene la delimitación y no se ha demarcado el sitio de la línea negra. Entonces, a pesar que se expidió, tampoco se puede dar como un acuerdo cumplido cuando se necesita definir el polígono. La categoría jurídica de reconocimiento y protección de territorios ancestrales. Otro punto grueso que identificamos es la efectiva constitución y ampliación del resguardo. Bueno, que ya tiene que ver con la seguridad jurídica y un tema que es importante, que decíamos, hay 3 reservas, ¿cierto?, que se deben constituir como resguardo. Eso también es un proceso que se debe adelantar. El tema de restitución de derechos territoriales, que creo que es un tema compartido con derechos humanos, ¿verdad, Carmen Rosa? Porque decíamos que la vigencia de 4633 ya se está acabando. Entonces, ¿cómo se hace para darle vida nuevamente a eso? El otro es el tema de adquisición de predios. El tema de adquisición de predios responde a los mismos patrones, porque la directora de la Agencia Nacional de Tierra reportaba hace unos meses que estaban alrededor de 2.000 y tantas solicitudes para adquisición de predios versus la apropiación presupuestal que hay para dar respuesta a eso. Lo otro es el tema de saneamientos, y en el tema ambiental, como nosotros lo veíamos, fue un tema donde hubo mayor incumplimiento. Entonces está el tema de cara al escenario extractivo y agroindustrial, la creación de la Comisión Nacional Ambiental Indígena, la emisión del decreto de autoridad ambiental, protección a fuentes hídricas y páramos, rescate a prácticas tradicionales y conservación ancestral, proyecto de reforestación y mejoramiento ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio. Y hay otro tema grueso, que es el tema de entidades territoriales indígenas, que entraría las áreas no municipalizadas y la descentralización administrativa y fiscal. Están los resguardos de origen colonial republicano, que como sabemos hubo un avance en ponerse de acuerdo en una ruta, no se ha cumplido, y es necesario que se expida eso para avanzar en la calificación y protección de estos resguardos. El fortalecimiento, pues aquí pusimos la Comisión Nacional de Territorio en el sentido que nos compete a esto, pero yo sí creo que es fundamental el fortalecimiento a todos los espacios de concertación con el gobierno. Hay otro tema que nosotros sentimos que es fundamental, y es el sistema de información geográfica. Como decíamos, se ha avanzado, no se ha terminado, pero es una herramienta hoy fundamental para su construcción. Y la expedición de política pública en garantía de los derechos territoriales de pueblos indígenas.